Radio Fe y Alegría, con todas las voces. 7 de la mañana, 10 minutos. En la calle o en el estudio, la entrevista del día siempre es de primera mano en Radio Fe y Alegría Noticias. Ya son las 7 de la mañana, 11 minutos, y a esta hora nos acompañan acá ya profesores de la Universidad Católica del Táchira, la UCAT. Ellos están acá y ellas están acá porque están trabajando con estudiantes, con periodistas, comunicadores comunitarios en relación a el periodismo de frontera y justamente a lo que hemos hablado desde esta mañana, a la atención, a la cobertura de refugiados y refugiadas. Está con nosotros Jessie Aleta, quien es la coordinadora de este equipo y profesora de LOCA. Jessie, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es para nosotros un placer de estar en estas tierras. Yo creo que pudiéramos traducir esta actividad con dos palabras: receptividad e interculturalidad. De verdad nos vamos muy contentos de esta tierra, del recibimiento que hemos tenido, de la actividad que hicimos lunes y martes, y sobre todo de vivir y de conocer otros elementos culturales que tiene este estado maravilloso. Y bueno, nos vamos contentos, agradecidos, y una vez más vivimos la dinámica de ser estados de frontera, y que bueno, que todos tenemos unos modos de proceder distintos, pero que a la final tenemos un objetivo común, que bueno, que es el bien común, es empoderarnos, es capacitarnos en estos temas para sensibilizar y para ser multiplicadores de estos buenos mensajes y diferenciaciones de términos, que fue un poco lo que estuvimos discutiendo lunes y martes en el Instituto Universitario San Francisco, en San Francisco. Contar la frontera se llama el proyecto que están liderando. ¿Qué hay que contar distinto de la frontera al resto del país? ¿Cuál es el interés particular en estas dinámicas? Contar la frontera, el periodismo como instrumento de sensibilización para las personas con necesidad de protección internacional es el título completo de la actividad. Pero contar la frontera es como, no es para volver a hablar de lo malo, de lo negativo que tiene la frontera, sino al contrario, son espacios de encuentro, para intercambiar experiencias en función de las personas con necesidad de protección internacional. Esto es un término poco conocido, pero sin embargo toda la gente de esta zona pues tiene algún conocido que ha sido desplazado de territorio colombiano y que ha llegado a nuestro territorio. Entonces la persona con necesidad de protección internacional es esa persona que sale de su lugar de origen porque sus medios y modos de vida están en peligro. Entonces bueno, se amplía más esta información en el taller. Obviamente eso pues Emmanuel es el encargado de esta parte, pero contar la frontera, mucha gente confunde el taller o piensa que el taller es como una cuestión más estadística, ¿no? Por contar, pero es de manera cualitativa describir toda esta dinámica que vivimos nosotros por ser estados de frontera, y sobre todo en este tema, porque somos receptores todavía de población colombiana que huye del conflicto. Y obviamente en todos los talleres pues sale también la realidad venezolana, porque bueno, también es una realidad que nos está afectando y la gente está muy susceptible también a este tema. Entonces por ello la participación, la emoción tal vez por conocer de todos estos términos, porque la gente confunde qué es un refugiado, qué es un asilado, qué es un PNPI. La gente piensa que es lo mismo y son condiciones distintas. Precisamente este último punto quería consultarte, iba a mi siguiente pregunta, o a cualquiera de los que nos acompaña, y es precisamente mirando un poco la realidad venezolana, donde ahora también nos convertimos en migrantes, en gente que cruza la frontera para buscar en otro país un futuro diferente. ¿Cómo se conjugan estas dos realidades? Porque la UCAT, como hace minutos hablábamos con la gente del SJR, tienen una experiencia de años recibiendo personas de otros países, y ahora se cruzan estas dinámicas de venezolanos que salen y de colombianos que todavía siguen ingresando al país. ¿Cómo manejar estos flujos migratorios en nuestra línea fronteriza? Sí, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Emmanuel Sandia, también soy docente y abogado de la Universidad Católica del Táchira y estoy vinculado en el área jurídica del proyecto Contar la Frontera, de estos talleres que hemos estado desarrollando. Sí, nosotros, bueno, característicamente siempre fuimos un país receptor, disculpen, receptor de migrantes. Recibimos durante décadas migrantes de distintos países,
de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano, de Argentina, Chile. Recibimos muchísimos migrantes durante décadas y sobre todo por nuestra posición geográfica, migrantes y desplazados colombianos. Bueno, sabemos el conflicto armado colombiano y todas sus facetas y etapas que ha tenido durante muchísimos años. Muchos hemos vivido influenciados directa o indirectamente de ese conflicto por ser ciudadanos de frontera y ciertamente siempre recibimos gente. La dinámica cambió. La dinámica cambió en un corto periodo de tiempo y aún tanto las instituciones de la sociedad civil como los gobiernos no terminamos de acomodarnos a ese cambio tan radical, porque pasamos de recibir millones de personas a expulsar millones de personas. Y ciertamente el tema pasa por dejar claros los términos, porque si tenemos clara la terminología en materia migratoria, podemos abordarlo de mejor manera desde el espacio donde nos desenvolvamos, desde la academia, desde las universidades, desde las radios, desde las escuelas, desde cualquier espacio que nos desenvolvamos de afectación de lo público. Si tenemos claridad en los términos, podemos abordarlo de mejor manera. Y ahí quiero hacer énfasis en algo que es importante dejar claro en nuestros talleres, y es la diferencia que existe entre un migrante y un refugiado. Hay muchísima información periodística, sobre todo en materia migratoria. Muchas veces los términos no son bien usados ni bien no son los adecuados para ello. Porque bueno, sabemos que Venezuela tiene un proceso migratorio impresionante, impactante, el más alto del mundo en este momento, el flujo migratorio más alto del mundo. Incluso estamos teniendo cifras más altas que países como Siria, que tienen un conflicto armado, que países como Colombia, que tienen una migración histórica. El flujo migratorio más grande del mundo en este momento es el venezolano. Y en ese sentido, un migrante es toda aquella persona que se moviliza, que se desplaza. Los migrantes tienen muchos apellidos, migrantes internacionales, migrantes nacionales, migración local, migración forzada, migración pendular, migración estacional, son diversos términos. Es compleja, es compleja la situación. Siempre hablamos de alguien que se moviliza y eso es naturaleza humana. En el inicio de los tiempos el hombre se movió porque el río se quedó sin peces, un poquito más arriba del río. Hoy en día el venezolano se mueve porque los anaqueles están vacíos. Siempre va a ser instinto de supervivencia que el hombre se movilice. Y en ese sentido, todo migrante es aquella persona que se mueve. Puede ser incluso en el país, puede ser incluso de otro país. Todo refugiado es aquella persona que se va necesariamente de su país, que cruza un límite fronterizo y que se ve desprotegido por su estado nacional, y muchas veces los estados que lo reciben no están preparados o no tienen la capacidad plena para protegerle y garantizarle sus derechos fundamentales. Ninguno estaba preparado. Ninguno estaba preparado. En el Cono Sur, ni Colombia, ni Perú, ni Chile. De hecho, vemos cómo las respuestas al fenómeno migratorio venezolano son limitadas, aisladas. Por ejemplo, Colombia emite la tarjeta de movilidad fronteriza, que ha sido una pequeña solución, sobre todo en el caso del Táchira, bueno, supongo que acá también, para poder cruzar la frontera, ir a comprar cosas. En mi caso, hace poco ir a comprar pañales para mi hijo que está por nacer, que lamentablemente en el país no los hay. En este sentido es una solución pequeña, porque ¿qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con otras fronteras? En Perú se emitió el permiso permanente, que es una solución aislada. En Chile la visa de responsabilidad democrática es una solución aislada. ¿Por qué son aisladas? Porque el problema es regional. El problema no atañe a un solo país, el problema atañe a todos. Hace un par de semanas leía unas declaraciones del director de Migración Colombia y el señor decía que se estaba analizando poder recibir a los migrantes venezolanos incluso con el pasaporte vencido en Colombia. Muchos se alegraron porque sabemos lo difícil que es acceder a un pasaporte en Venezuela. Y yo pensaba un poco más a largo plazo. Yo decía, ok, vamos a poder entrar a Colombia con pasaporte vencido. Pero y cuando la persona quiera movilizarse a Ecuador, cuando la persona quiera movilizarse a Perú, va a poder hacerlo también con el pasaporte vencido. Entonces vemos cómo se genera una solución, pero en el mediano plazo se genera otro problema. Por eso la respuesta tiene que ser regional e incluso global de los gobiernos de América Latina y del mundo para con la migración venezolana. Es importante, quiero dejarlo muy claro, diferenciar entre un migrante y un refugiado. Todos los refugiados son migrantes, pero no todos los migrantes son refugiados, porque además los refugiados tienen que ser reconocidos por el Estado que los reciben. Tienen que recibir un papelito que le diga, señor, usted para el Estado de Colombia, de Chile, de Ecuador, es refugiado. ¿Cuáles son las características, las condiciones que marcan esta diferencia? Bueno, las diferencias, por ejemplo, tienen que ver con la protección, la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Un refugiado es aquella persona que se ve obligado a huir de su país de origen, que no lo decide, se ve obligado, mientras que un migrante de repente lo decide y lo ideal es que planifique su migración. Por ello la diferencia radica en que al ser reconocido como refugiado por un estado receptor, usted tiene, digamos, una protección especial a nivel de legislaciones nacionales e internacionales. Y por ello, muchas veces la consecuencia directa es que sea un poco más fácil regularizar su situación del país que lo recibe, poder naturalizarse, poder
acceder a la nacionalidad de ese país que lo está recibiendo. Digamos, el procedimiento es como más especial y en principio más expedito, lo que no significa que sea así en la realidad. Bueno, y también nos acompaña en este espacio Eliana Useche. Ella es psicóloga y también es facilitadora de estos talleres. Eliana, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, Rogelio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acompañándolos la mañana de hoy. Bueno, esa área también es importante, ¿verdad? Porque sabemos todo lo que implica, ya Manuel nos contaba, el desplazamiento, lo físico, pero eso tiene todo un impacto psicológico. ¿Cuál es tu experiencia en este tema, Eliana? Bueno, mi experiencia en el mundo humanitario y en relación con las personas en necesidad de protección internacional empezó hace 4 años, cuando yo desde Caracas empiezo a vivir en la frontera. No, de pronto en la capital uno está como muy desentendido, ¿ok? De todo lo que es la realidad en los estados de frontera, y particularmente inicio en las agencias humanitarias y pues dentro de lo que es el trabajo. En el área de psicología, de pronto donde uno se encuentra en un ambiente más resguardado, que puede ser un hospital, una clínica, una consulta privada, el poder estar en el momento y viendo la realidad, ¿no? Vamos a decirlo así, a carne viva de estas personas y su sufrimiento, pues da una perspectiva distinta, ¿no? Hay una percepción diferente, hay una interpretación y vamos a decirlo así, y una dinámica que cambia, ¿ok? De la perspectiva de uno como servidor y servidor de la salud mental, ¿no? Ya uno empieza a incluir dentro de todo lo que es el manejo y el abordaje, más allá de los aspectos meramente psicológicos o mentales, y uno empieza ya también a tomar en consideración todo lo que tiene que ver con realidades tangibles, como lo es la falta de alimentos, el que no tenga un lugar donde dormir, el que sus hijos tienen hambre y el uno escuchar también que ellos te digan que tienen hambre, el estar solo, el sentirse desprotegido hasta por las mismas instituciones gubernamentales, pues abre o permite, ¿no? El que uno como profesional, ayer la profesora Ingrid nos decía, ¿no? Ella decía que Fe y Alegría había un antes y un después de ella como docente, y yo considero que cuando uno trabaja en las agencias humanitarias y uno tiene contacto directo con los PNPI, realmente uno como profesional es una persona antes y después. Ahora, y en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos, los elementos que más hay que cuidar con las personas que se ven forzadas a salir de su país, a abandonar sus casas, a abandonar sus trabajos, a abandonar incluso parte de su familia porque la situación les obliga a irse? Nosotros dentro del taller Contra la Frontera, dentro de uno de los puntos más importantes que estamos intentando rescatar, ¿sí? O que estamos intentando orientar a todas las personas, vamos a decirlo así, como agentes de cambio, ¿verdad? O agentes sociales, es el hecho de que pueda haber una empatía, ¿ok? Específica por los PNP, y comprender su situación emocional, su esquema mental, porque es lo que están pasando. Normalmente son personas que tienen una depresión, tienen estrés postraumático, estamos hablando que hay una indefensión aprendida, y bueno, dentro del taller lo que nosotros intentamos dejar como una enseñanza, una pastillita, ¿no? Pequeña, porque el taller solamente es de 2 días, es que las personas puedan generar un sentimiento, un esquema de empatía sin involucrarse. Es decir, yo tengo que ser empático, comprender su situación, no puedo caer en el sufrimiento de él porque entonces ya no soy operativo para ayudarlo, para poder orientarlo. Y en este caso los PNPI normalmente emocionalmente ellos están, vamos a decirlo así, como poco fortalecidos para afrontar sus realidades, su historia de vida con la que viene, más la situación país. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos personas que comprendan su dinámica, pero que sean resolutivas, que puedan comprender cuál es su situación y que tengan una actuación que sea acorde y que sea efectiva y también afectiva en el sentido emocional. También nos está acompañando Rosbelis Colmenares, periodista, politóloga y también facilitadora en este programa. ¿Cuál es el mensaje finalmente que le dan a quienes participan en estos talleres? ¿Cuál es la intención posterior a recibir la capacitación, la formación que ustedes están ofreciendo a grupos de periodistas en todo el país? Bueno, primero buenos días, muchísimas gracias por el espacio para todos nosotros. Y el mensaje es esa sensibilización, esa forma de expresar cuando conozcamos un caso como los PNPI, porque si bien es cierto, como decía Manuel, ahora es más común el éxodo de venezolanos, los colombianos siguen llegando a nuestro país.
porque aunque estén en un conflicto que está en proceso de paz, ellos no se sienten seguros. Tenemos que saber cómo tratarlos, tenemos que ser ese medio, ese canal de comunicación, porque para esta fase del taller nosotros estamos abordando lo que son periodistas, locutores y voceros comunitarios. Pues como líderes son esas personas que pueden ayudar a guiar y decirles dónde está la información, dónde están las agencias de noticias, mostrar una resolución del Ministerio de Educación donde dice que los chamos pueden graduarse con pasaporte, es brindarles esas herramientas que como voceros, como líderes, deben poseer las personas que asisten a nuestro taller para hacer ese medio y tener todos esos datos que aporten a nuestra sociedad. Hoy nos enteramos y ayer que hay muchas zonas todavía en Maracaibo donde hay bastantes refugiados. Entonces es una realidad que no se escapa. Es demostrar eso, es demostrar que tenemos que tener tacto, que tenemos que saber cómo hablarles, cómo escucharlos, porque no viven una situación fácil. Ellos pasaron por muchísimos obstáculos para salvar su vida con tal de llegar a un sitio seguro. ¿Cuál ha sido la receptividad de quienes participan? ¿Cuál ha sido la reacción en la experiencia que han tenido? Es una reacción muy positiva. Las personas siempre llegan el primer día y no saben de qué se va a tratar. Sí, es contar la frontera, periodistas, muchas veces no van periodistas, no van locutores, pero la gente se engancha porque es un tema muy actual, es un tema que de alguna forma los toca, porque siempre tenemos algún amigo, algún vecino, algún conocido que ha pasado por esto o que son generaciones posteriores al conflicto, es decir, nietos, bisnietos de PNFPI. Entonces es eso, es demostrarles que no es nada nuevo, es un término que existe desde hace mucho tiempo, pero que siempre hay que tener las condiciones o las herramientas básicas para afrontar esta situación. Bueno, gracias, Rosbeli. Gracias, Rogelio. Rosbeli Colmenares, periodista, también Eliana Unseche, quien es psicóloga y facilitadora, Emanuel Sandia, abogado y docente de la Universidad Católica del Táchira, y Jessie Aleta, la jefa, la coordinadora del proyecto Contar la Frontera y docente de LOCA. Muchas gracias por acompañarnos hoy.